les recuerdo mi nombre, yo soy Gabriela Vázquez Cobo y en esta charla del día de hoy vamos a empezar a tratar un tema que me parece que es fundamental para todas, que es cómo empezar o cómo activar el poder femenino. Y entendiendo por el poder femenino la capacidad que todas las mujeres tenemos para desarrollar elementos creativos en el mundo, para nutrir, para sostenernos, para sostener a nuestras comunidades y para tener vidas plenas basadas en las cosas pues que nos dan gozo, para las que somos buenas y además aquellas que son armónicas para nuestra sociedad, pero sobre todo pensando en estas cosas que nos dan felicidad a nosotros. Vamos a hablar del poder personal que tenemos cada una para poder ir alcanzando vidas de mayor satisfacción. Y antes de empezar a hablar como de cuáles son las cosas que podemos hacer, tenemos que entender cuáles son los obstáculos o las barreras históricas que las mujeres hemos transitado desde el principio de la sociedad hasta el día de hoy, porque todas estas barreras históricas tienen un impacto en quiénes somos, en cómo vivimos, en cómo nos conectamos con la sociedad, porque hay muchos elementos que viven en la conciencia colectiva y que por más que hablemos de liberación femenina y de woman power, pues siguen estando un poco en la conciencia colectiva, y esa conciencia colectiva es la que vamos a estar tratando de limpiar desde nosotras para construir nuevos modelos y nuevos arquetipos y roles de mujeres, ¿sale? Entonces vamos a empezar con a entender estos elementos históricos que las mujeres hemos tenido que transitar desde el inicio de la sociedad. Y para empezar vamos a establecer en un principio las sociedades, cuando estábamos en la era de las cavernas y había que salir a cazar, y después estas pequeñas comunidades empezaron a agrupar en pequeñas sociedades nómadas. Era muy importante el elemento de la fuerza física en los elementos de un líder. ¿Por qué? Porque un líder tenía que tener la capacidad de defender físicamente a toda esta sociedad que estaba agrupado a su alrededor para poder resistir ataques o para poder traer alimentos. Y eventualmente la vida se fue evolucionando de forma tal que la fuerza física que esencialmente viven los hombres, aunque hoy podemos encontrar mujeres que son fisioculturistas y que pueden cargar hasta trailers enteros, en ese momento, de forma general, la fuerza física se establece como un código de la masculinidad y se relaciona eventualmente, como empieza a avanzar la sociedad, se relaciona con la capacidad para tomar buenas decisiones que ayuden a la comunidad. Y entonces todos estos elementos o todos estos códigos que tienen que ver con la política, con las normas sociales, con las normas morales, con los elementos incluso religiosos, sin importar el lugar del mundo en donde estén, pues se empiezan a relacionar con que tienen que ver con la masculinidad. Se considera que los hombres en esos momentos pues son aquellas personas que tienen mayor capacidad para tomar decisiones y para establecer todos estos códigos. Y entonces podemos ver en los libros antiguos de cualquier religión o incluso en los códigos políticos y sociales de las sociedades antiguas, cómo el hombre, todo el poder recaía en el hombre, como todas las responsabilidades, pero los derechos recaían en el hombre, y las mujeres teníamos un trato de ser objeto, de ser pertenencia. Digo, desde la Biblia hasta en la Torá, en muchísimos libros de las religiones y de estos códigos, había elementos como que si un hombre dañaba el patrimonio de otro hombre, le podría pagar con una cabra o con una mujer, o con su hija, o con alguna de sus hijas. Entonces, la mujer desarrolló un elemento en la sociedad en donde era propiedad y no tenía la capacidad, el alcance ni la posibilidad
de gestionar ningún tipo de influencia en su comunidad o de desarrollar habilidades intelectuales, poder leer, poder estudiar en estas escuelas incluso antiguas. Mucho menos se diga una mujer que tenía la capacidad para heredar o gestionar tierras o tener patrimonio. Son escasas las mujeres que podemos encontrar en la antigüedad que tuvieron el poder, que fueron líderes o que tuvieron riquezas. Siempre estaban aparejadas al elemento masculino, ya sea el papá, ya sean los esposos, ya sean los hermanos. Y así transcurre la historia, muchos siglos de la historia, y alrededor de 1800, más o menos, en los 1700, en la época del Renacimiento y de la Ilustración, las mujeres empiezan a agruparse y empiezan a decidir una cosa muy básica que establece la primera ola del feminismo. Imagínense, en 1700, alrededor de 1700, la primera ola del feminismo, que lo que quería o lo que establecía era que se considerara que las mujeres éramos tan seres humanos, tan iguales, tan personas como los hombres. Y esa fue la primera ola del feminismo, donde lo que se buscaba era que la mujer fuera reconocida, pues no una propiedad, sino que también era un ser humano tal como un hombre. Imagínense que pasaron tantos siglos para que las mujeres dijéramos, oye, pero no, ¿qué crees? También soy un ser humano, también pienso, también siento, pues no me gusta que me vendas, no me gusta nada más tener que estar respondiendo a las necesidades sexuales de un hombre, no me gusta que si mi esposo se muere, pues yo tenga que pasar a ser propiedad de los hermanos. Esos fueron los primeros elementos del feminismo, donde las mujeres luchaban y luchábamos en conjunto por la igualdad en términos de ser consideradas personas y entonces poder tener acceso a la propiedad, poder tener acceso a dinero, a manejo de dinero, que esto nos impacta también, porque imagínense si eso fue hace 250 años, 300 años, pues tenemos en realidad poco tiempo las mujeres de saber cómo gestionar el dinero, porque antes no teníamos acceso a eso. Y entonces sigue avanzando la historia y las mujeres van teniendo entre luchas y no luchas y no es posible, las mujeres tienen que seguir relegadas al hogar, las mujeres tienen que seguir relegadas a estar atendiendo a los hijos. ¿Por qué? Porque no se considera que tengan una capacidad intelectual para tomar decisiones, para gestionar elementos de una sociedad. Y eventualmente sigue transcurriendo y a mediados de 1800 empieza a darse el segundo movimiento, la segunda ola del feminismo, donde es el feminismo sufragista, donde las mujeres que ya lucharon guerras de independencia, que ya salieron al campo de batalla, que ya generaron cosas, pues se dan cuenta que también quieren empezar a tener decisión, ¿no? Y entonces lo que dicen es, bueno, si ya se reconoce que soy una persona y que tengo igualdad de características y cualidades que el hombre, ahora queremos influir sobre nuestra sociedad, porque tenemos el derecho, porque ya batallamos, porque ya trabajamos, porque aquí ya pasó la revolución industrial, porque las mujeres ya estaban produciendo elementos económicos en las sociedades. Cuando los hombres se van a la guerra, las sociedades que mejor progresan son las que tienen mujeres desarrollando una actividad económica. Entonces, en este sentido, la segunda ola del feminismo hablaba del sufragismo, de decir, queremos votar. Y entonces empezaron a darse todas estas derechos, a reconocerse el derecho al voto en la mujer. Imagínense en México que pudimos empezar a votar en 1940 y tantos. O sea, no podíamos votar, podían tener hijos, podían hacer un chorro de cosas las mujeres. Mi abuela pudo ir a la universidad, pero no tenía la capacidad de votar, no podía decir, quiero que este sea mi gobernante. Y entonces, en función de esto, también las mujeres empiezan a decir, oye, pues yo también tengo estos elementos que tengo que... Mi sobrina, que para eso se lo conté para su clase, claro,
También tenemos estos elementos de decir, y además tengo la capacidad intelectual para generar información, para educarme, para escribir, para tener un impacto en el ámbito de la vida pública. Y entonces las mujeres también siguieron luchando con decir, bueno, soy igual al hombre en sentido de soy una persona que merezco ser reconocida igual. Quiero tener, porque tengo el derecho y la capacidad para decidir sobre los elementos que pasan en mi sociedad, y además quiero influir en mi sociedad. Quiero generar conocimiento y quiero tener conocimiento para desarrollar progreso a la par que los hombres. Y eso se fue dando. Pero imagínense, estamos hablando de 1700, mediados de 1850, y se nos hace así como absurdo pensar que, bueno, ¿cómo es posible que las mujeres no tenían acceso a eso? ¿Cómo es posible que las mujeres, para desarrollar una novela, para escribir un tratado de ciencia o algo, tuvieran que cambiarse el nombre a un nombre masculino para ser tomadas en cuenta? Nos parece súper absurdo, pero hoy en nuestra sociedad hay microacciones y micropensamientos que siguen arraigados a estos elementos que vamos a ver más adelante. Y después, alrededor de los mediados de 1900, se da la tercera ola del feminismo, donde las mujeres decimos, bueno, sí, ya medio estamos reconocidos que somos iguales en esencia humana al hombre, aunque podemos ver 1,000,000 de lugares donde no es así. Podemos decidir, podemos tener acceso a la educación, podemos tener influencia en nuestra vida, pero nos damos cuenta que las normas y que las estructuras sociales tienen como referencia al hombre, al masculino. Los puestos de trabajo, de nuevo las religiones, incluso el pensamiento moral sobre la vida sexual, sobre el divorcio, sobre muchos elementos tienen como referencia al hombre. Y entonces la tercera ola del feminismo lo que busca es decir que también la mujer sea tomada como referencia para establecer las normas con las que se convive en una sociedad, para tener todos estos elementos y que sean cosas de hombre y mujer, porque sí hay cosas que son diferentes, pero que sean los dos puntos de referencia. Y ahí, por ejemplo, está justo este elemento de el pensamiento patriarcal. Y entonces cuando las personas empiezan a debatir de que el feminismo es como súper extremo y hay nada que ver, aquí no hay un elemento patriarcal, pues recordemos estos elementos en donde primero la mujer tuvo que decirles a los hombres, oye, soy de la misma naturaleza humana que tú, no merezco ser tratada como una propiedad. Y eso pasó hace 250 años. Y después decir, oye, tengo cualidades de inteligencia que me permiten tomar decisiones asertivas y que me permiten generar conocimiento y progreso para influir positivamente en mi sociedad. Y después decir, oye, el mundo me parece que no debe de tomar nada más como referencia a los hombres para establecer todos estos elementos de cómo nos comportamos. Y empieza a darse así. Hoy estamos viviendo lo que se está conociendo o lo que se está transformando como en la posible cuarta ola, donde además de todo, las mujeres buscamos la validación y el reconocimiento de las situaciones que se han sufrido en este elemento, y esta surge a través de la conectividad global y a través de movimientos como el Me Too, No Estás Sola, todos estos elementos que nos hacen a las mujeres conectarnos a nivel global y tener las mismas luchas, situación que antes no sucedía, tener la posibilidad de ayudar a que las mujeres en las comunidades de África pues no sufran situaciones como que les corten los genitales, o la noticia que fue del año pasado o el antepasado donde las mujeres en algún país musulmán pudieron regresar a manejar. Cosas tan sencillas como esas son las que están en el colectivo, que es lo que le llamamos los obstáculos históricos que las mujeres hemos tenido que recorrer para entonces poder estar en igualdad de circunstancias
para tener un impacto en la vida y en las sociedades y en las comunidades en donde vivimos, y entonces poder realmente destapar y realmente poder hacer que emerja de nosotros el poder del femenino que cada una de nosotros tiene adentro. Entonces, cuando vemos todos estos elementos en el continuo de la historia, surge esta situación de, pues venga, vamos al empoderamiento femenino. Pero de repente volteamos y vemos que hay muchas mujeres que dicen, yo no quiero ser empoderada, yo no quiero salir de mi casa, o no, yo sí quiero ser empoderada, que esto ya lo hemos hablado en otros momentos. Y entonces lo que tenemos que reconocer es que lo que todas las mujeres buscamos, lo que sí nos une a través de los elementos históricos y a las mujeres que vivimos hoy en la vida contemporánea, lo que nos une es el deseo y la necesidad de libertad para tomar decisiones, para poder decidir lo que queremos hacer o no en la vida, sin tener que pedir permiso a una figura masculina que nos rija, sin tener que pedir permiso a mi papá, sin tener que pedir permiso a mi hermano, sin tener que pedir permiso a mi esposo, sin tener que pasar por el consenso de la mirada masculina para tomar decisiones y para poder desarrollar verdaderamente el poder de lo femenino que tenemos, ¿sale? Ahora decimos, claro, que las mujeres hemos sufrido históricamente muchísimo estos elementos que generalmente se han puesto, pues, se pueden manifestar en pues violencia económica. Si no tenemos dinero, si no tenemos la capacidad de acceder a recursos económicos, tenemos que acceder a las condiciones que nos ponen. Nos vemos expuestas a elementos de violencia física, literal, donde pues se expresa el enojo del masculino pues con golpes, o violencia sexual, donde se somete a las mujeres y ni siquiera para el gozo del masculino, sino para la imposición del poder del masculino sobre el femenino. También de repente hay situaciones donde en las empresas, en los lugares de trabajo, pues está la brecha salarial entre hombres y mujeres, o hay elementos de que uno voltea y en una compañía ve que los puestos de entrada hay muchas mujeres, pero de repente volteas a los puestos directivos o de VPs y hay pocos puestos ocupados por mujeres. Entonces todos estos elementos nos ponen a decir, claro que las mujeres tenemos que trabajar muchísimo en ver cómo esto nos afecta a cada una personalmente para saber con qué tenemos que trabajar y entonces ir desbloqueando el poder femenino en función de lo que nos da vitalidad y de lo que nos hace ser súper diferentes y tener un impacto positivo. Hay muchísimos elementos que están ahí, pero ¿qué pasa cuando uno de los dos lados de la balanza dice, ya no me gusta este rol que he estado jugando, ahora quiero parte de tu cancha, ahora quiero acceder a beneficios y a cosas que históricamente han sido masculinas y que además se les ha enseñado a los hombres que para asumir su propia masculinidad pues tienen que ser los proveedores? Eso también es una carga, pero me parece que súper pesada para los hombres, ¿no? El saber desde que tienen 5 años de edad, que pase lo que pase en su vida, pues van a tener que trabajar. Entonces también es como si las mujeres queremos acceder a la ganancia económica para tener un poco más de libertad, pues eso también tiene un impacto en cómo los hombres se ven reflejados cuando una mujer, su pareja, gana igual o gana más que ellos. Eso también afecta de alguna manera. O de repente cuando decimos que los hombres han aprendido a la masculinidad a través del control, a través del poder, a través de ser valientes, a través de limitar sus emociones, pues también es un elemento súper fuerte. Entonces, para seguir avanzando en emparejar y en ayudar a que el poder del femenino en positivo y en una manera de aportar lo mejor que tenemos a nuestra sociedad siga creciendo, tenemos que también poner una mirada en qué pasa en el masculino, cómo reacciona esa persona que fue educada de cierta manera y que hoy le estamos diciendo,
todo eso que tú puedes hacer, yo también lo puedo hacer, pero además, ¿qué crees? Que tú no puedes todavía expresar tus emociones, porque en la sociedad en la que vivimos, así como las mujeres, nuestra batalla es la equidad, el respeto, el reconocimiento, la libertad. Los hombres tienen la batalla de poder conectar con sus emociones, de poder hablar de lo que les cansa, de poder hablar del estrés, de poder hablar de lo pesado que es. Entonces, es súper importante que los dos géneros puedan ver el impacto que tiene un cambio en los roles para poder transitar hacia la nueva sociedad, hacia la nueva configuración de roles de manera más positiva. Y hoy nos encontramos en este momento donde las mujeres, por supuesto que estamos enojadas, y por supuesto que no queremos que desaparezca ni una más, y por supuesto que tuvimos justamente antes de entrar a esta cuarentena, tuvimos estas marchas y tuvimos todas estas manifestaciones alrededor del mundo, y estamos viendo cómo esto pues se fue apagando. Pero también tenemos que voltear a ver qué pasa en el masculino que quiere ayudarnos, qué pasa en el masculino que sí está de acuerdo pero no lo entiende bien y que quiere apoyarnos, y qué pasa con el masculino que se rebela y que se vuelve aún más violento y que se vuelve aún más tratando de ejercer el control. Tenemos que tener estos dos elementos en balance, porque no podemos cambiar una sociedad o no podemos cambiar estructuras sin tomar en cuenta todos los elementos. Imagínense que ahorita estamos en el momento donde hay caos y donde no sabemos ni para dónde. Lo único que sabemos es que queremos ser respetadas, es que queremos tener oportunidades y es que queremos que pare todo este elemento de violencia. Pero venimos de una construcción social, como les platiqué al principio, de siglos, que tiene todo un pensamiento colectivo que tenemos que empezar a modificar de alguna manera. Y entonces yo siempre pongo el ejemplo. Imagínense que tenemos un edificio viejo, ya no nos sirve. La manera en la que hoy nos relacionamos hombres y mujeres es ese edificio viejo, ya no nos sirve, ya está caduco, cumplió su función en el momento en el que fue construido por las necesidades sociales de ese momento. Y ahora estamos ante otro lugar en donde queremos cambiar este edificio, queremos cambiar esta estructura. Pues, ¿qué queda hacer? Dinamitarlo. ¿Y qué pasa si yo físicamente dinamito un edificio porque voy a hacer una unidad nueva, porque voy a hacer unas casas, porque voy a hacer una construcción nueva? Pues va a haber mucho caos, va a haber mucha suciedad, van a salir ratas, van a salir cucarachas, se va a ver espantoso el terreno, porque tiene que salir todo ese escombro, lo tenemos que limpiar el terreno y empezar a poner de nuevo los cimientos de esa construcción que vamos a edificar. Pues háganse de cuenta que en este momento estamos en esa dinamita, estamos viendo cómo el terreno que ya no nos sirve, que ya no nos queda, que ya es ineficiente para la sociedad, para el progreso, está dinamitado. Entonces hay todas estas luchas, ya hay todas estas manifestaciones, hay todos estos grupos encontrados, que incluso entre los grupos de mujeres que están luchando por la feminidad, por la liberación del femenino, hay hasta pequeños grupos que están encontrados entre el feminismo radical o la liberación femenina, que es un poco más sutil en sus preceptos. Entonces ahí es donde nos encontramos y donde lo que queremos hacer en este espacio es ayudar a identificar de manera general cómo podemos ir teniendo estas reflexiones y estos pensamientos que nos ayuden a tener conversaciones en nuestro círculo cercano y ponernos a platicar y llegar a los acuerdos que cada uno en el círculo pues pueda ir generando en pro del progreso. Claro que tampoco se trata de ir a tener estas conversaciones súper áridas y mucho menos ahora en la cuarentena, porque generan mucha polémica y generan mucha polarización, porque lo que hay detrás de la liberación de las mujeres es mucho dolor,
es mucho enojo, es mucha frustración, es muchísima insatisfacción, perdón. Y entonces esto se pone súper complicado y entonces tenemos que abrir estos temas de manera general, pero también es importante que hagamos reflexiones personales de cuáles de estas cosas que viven en el colectivo he tenido yo cargando o dónde tengo yo estas dificultades para poder empezar a transformarme un paso a la vez y poder poner ejemplo y poder hacer también pequeñas transformaciones en las comunidades que tenemos alrededor. Y sobre todo también entendiendo que los cambios que nosotros tengamos, que las cosas que nosotros exigimos, también tienen un impacto en la contraparte, que es el masculino, que les va a afectar y que va a tener resonancia y que de repente van a decir, pero bueno, pero si eso se supone que era labor de hombre, no quiero dejar de hacerla porque entonces yo no sé hoy cómo es ser hombre. Y también siempre pongo este ejemplo como de repente mía, queremos tener como mayor decisión, pero si llega alguien, un galán, y me invita a salir, ¿paga o no paga él? Porque como pues yo ya quiero ser esta mujer empoderada y ya quiero tener libertad económica y quiero ser independiente, pero entonces si no paga, pues me voy a sentir como descuidada y voy a decir qué poco caballeroso. Y entonces ahí de repente hay muchos elementos que surgen como, ay, pero entonces no macha el audio con el video, ¿no? Se oye como una disonancia. Ya ves, el movimiento es súper contradictorio. Y sí, va a haber muchas contradicciones porque apenas estamos en construcción, apenas estamos en reflexión de estos elementos. Y también saber que cuando las mujeres queremos algo, las mujeres cualquiera, que en cualquier momento quiera algo, también habrá una parte que va a tener que ceder. ¿Por qué? Porque de nuevo la balanza se va a estar moviendo y lo que buscamos, justamente alguien ponía por ahí, es equidad. Y equidad significa que estamos en igualdad de circunstancias, no que podemos hacer lo mismo, no que tenemos las mismas capacidades, porque físicamente las mujeres, de forma general, aquellas que deciden, pues tienen que ser madres. Y eso ya tiene un elemento que por algún momento las pone, digamos, en un momento donde no pueden generar pues ni impacto económico ni nada, porque tienen que cuidar a los hijos, porque pues están o amamantando o están con hijos pequeños. Y los hombres también pues tienen que saber que van a ganar algo, pero que también tienen que dar algo de sí mismos. ¿Por qué? Porque también en esta misma comunidad en donde las mujeres estamos luchando por liberarnos, hay también un gran costal que los hombres vienen cargando, y que si nosotras estamos abiertas a seguir con nuestra lucha, llamémosle lucha, con nuestra transformación, también podemos escuchar qué pasa con los hombres para de nuevo tener esta balanza en equidad. Y como yo digo siempre, lo que es parejo no es chipotudo. Si estamos buscando transformaciones, también ver qué cosas son las que nosotros tenemos que transformar para ayudar a este cambio, a estas generaciones que vienen, que por ahí, por ejemplo, las generaciones de chicos de 20 años dividen los gastos a la mitad, y es algo que ellos están ya estableciendo, y que las dos partes se sienten cómodas, y que tal vez para personas de nuestra generación es como, oye, me siento un poquito incómoda, pero son estos cambios paulatinos que van generando todos estos elementos. Y justamente no nada más es dividir el tema de gastos, sino es la carga emocional que hay en las relaciones, la carga de quién toma las decisiones, porque una mujer puede estar en su casa diciendo que no trabaja, pero ya todos hemos visto en esta bonita cuarentena que la mujer que se queda en su casa trabaja muchísimo, y trabajo no remunerado. Entonces, si esta mujer que es ama de casa y que se dedica al cuidado de los hijos, genera un bienestar para la familia porque mantiene el hogar en las condiciones adecuadas, pues esta mujer también tendría que tener la posibilidad de tomar decisiones financieras sobre lo que sucede en la familia,
porque parte de su trabajo apoya el crecimiento de la familia. Pero generalmente en nuestra sociedad es como, pues el que paga manda, siempre es, ¿no? Tenemos estos dichos del que paga manda, el que manda es el que cobra, el que tiene el cheque más grande. Hay todos estos elementos en donde tenemos que empezar a tener estas conversaciones. O por ejemplo, cuando estamos buscando justo este tema de la liberación femenina y de ir a buscar el sustento y de todo esto, yo tengo distintos ejemplos de parejas a mi alrededor donde ellas son las proveedoras de la casa y estas familias tienen sus acuerdos establecidos y ellos viven súper bien y tienen estos elementos armónicos y lo tienen entendido, y ella va, trabaja, provee de manera principal los recursos de la familia, y el hombre se dedica a los hijos. Y este matrimonio que ha logrado llegar a este acuerdo extremo, los acuerdos que cada matrimonio, que cada pareja o que cada familia considere que son adecuados, son los correctos, pero este matrimonio, les digo, tengo distintos casos donde pues todo el mundo lo tiene bien y dice, estamos de acuerdo, está increíble, qué bien lo hacen y son un ejemplo. O también hay matrimonios que son muy criticados y entonces a la mujer se le dice, es que estás castrando a tu esposo, y entonces te va a dejar porque se va a ir a buscar a una mujer que lo haga sentir verdaderamente hombre. Y a los hombres se les critica de qué flojos, qué poco ambiciosos en la vida, porque la ambición se supone que es una cualidad del masculino, cuando la ambición se refiere a querer mejorar nuestras circunstancias. Entonces no tiene que ver con género, no hay nada bioquímico que diga querer mejorar las circunstancias está más asociado a los hombres. Tampoco hay nada bioquímico que diga que un hombre no puede trapear, ya lo estamos viendo en esta cuarentena. Entonces, totalmente estos acuerdos son justamente los que hay que empezar a ver y hay que empezar a mirar, entendiendo la historia de cómo las mujeres hemos ido evolucionando en este llamado a la equidad, en este llamado a tener influencia sobre nuestras comunidades y a ser reconocidas y respetadas de igual manera que lo es en los hombres en distintos ámbitos. Entonces hay que tener en cuenta todos estos elementos históricos, porque esos elementos nos ayudan a entender cómo se ha construido la imagen o las ideas del colectivo cuando alguien llega y te dice, es que tú no puedes acceder a esto porque eres mujer. O cuando alguien llega y le dice al hombre, es que tú tienes que poner en cintura a tu mujer, como que no te obedece. Entonces, bueno, estos son los elementos que es muy importante tomar en consideración. Me gustaría leer algunos de sus comentarios sobre qué ideas o qué reflexiones tienen sobre este tema que hemos platicado el día de hoy. Esto que dicen por ahí, detenerse a reflexionar como pareja, de verdad, las parejas son estos puntos de encuentro que nos ayudan a crecer y a llegar a lugares diferentes, y también es el núcleo donde podemos empezar a platicar para empezar a transformar, porque la transformación no es ir a una manifestación, que sirve por supuesto muchísimo, yo fui, tiene que ver con tener conversaciones cotidianas que nos ayuden a cambiar de a poquito los puntos de vista. Por ejemplo, la educación, esto es importantísimo. Fíjense, en México, al día de hoy, el 50% de los estudiantes de licenciatura son mujeres. Nunca antes había habido tanta mujer estudiando. ¿Y esto qué significa? Que son mujeres que van a querer trabajar, que son mujeres que tienen una preparación y que son mujeres que van a tener la capacidad y las habilidades técnicas para generar progreso para el país. Dice por aquí Blanca Mejía, en la provincia de México todavía existe retraso en cuanto a los derechos de las mujeres. Es verdad, las provincias generalmente en cualquier lugar del mundo tienen un pequeño delay respecto a las ideas más progresistas que puedan darse en las capitales de las ciudades. Y entonces sí, en las provincias todavía podemos encontrar elementos desde matrimonios convenidos, tal vez e incluso en niveles socioeconómicos bajos,
venta de te vendo a mi hija por tu terreno. Lo podemos encontrar aún y en la provincia también hay estos elementos. Estas conversaciones vale la pena mantenerlas y vale la pena ubicarlas en la medida del contexto. Cuando se habla de ideas o vamos a hablar del progreso, el progreso no significa lo mismo para todos. Significa que del punto de partida van dándose avances. Entonces sí es súper importante entender cómo en las provincias esto va avanzando. Cris dice, mi esposo así me dice, aquí nada más yo mando, yo trabajo. Y entonces esa es una de las declaraciones súper fuertes. ¿Cómo podemos empezar a tener una conversación donde se vea el trabajo y el impacto que tiene lo que haces tú por tu casa para decir, oye, pues es que yo también puedo decidir en esto? Les digo que yo trabajo en marketing, trabajo en investigación de mercados y hace algunos años estábamos haciendo un estudio para entender cómo era la compra de planchas y licuadoras, ¿eh? No vamos a hablar de la casa, ni de la lavadora, ni del coche, planchas y licuadoras. Y era muy sorprendente, en alguna ciudad de provincia muy tradicional, el hombre, de todos los niveles socioeconómicos, el hombre tenía que dar el visto bueno al final del presupuesto para comprar la plancha de la mujer. Bueno, no de la mujer, de la casa, que generalmente era utilizada por la mujer. Entonces, es por eso que hablamos de que todos estos elementos históricos que las mujeres hemos venido platicando y buscando que se den, se siguen dando presente en estas pequeñas acciones. Entonces, ustedes se imaginan esta familia donde el hombre tiene que dar el visto bueno para la plancha, pues estos elementos de la liberación son un poco más difíciles. Y eso es como que se eduque la familia, no hay machismo. Si se da en el seno familiar, se ejerce en todos los ámbitos. Es verdad, porque estas son formas de ser la vida. Entonces, si hay una acción o un pensamiento machista, no solo se da en la casa, seguramente en el trabajo, seguramente en la escuela, seguramente en todos los ámbitos de convivencia, porque son estructuras mentales. Dice Jimena, mi Jime querida, es difícil de lograr en una pareja la equidad económica sin control, tiene que haber madurez, confianza y amor, por supuesto. Tengo entendido que las dos conversaciones más difíciles para mantener en una pareja son las del dinero y la del sexo. Son tan difíciles hablar de la satisfacción sexual, así como de los elementos económicos en una pareja. Y si se fijan, estos dos elementos están también asociados al control que históricamente el masculino ha tenido en función del manejo del dinero y en función de los elementos morales de la vivencia de la sexualidad. Entonces hay mucho, esto se ve impactado en muchísimo. A nosotras como madres que ya tenemos ideas diferentes, podemos educar con ellas a nuestros hijos varones. Por supuesto, Blanca, esto es muy importante. Y también hay un elemento cuando las mujeres empezamos a hablar de ideas progresistas o de ideas de feminismo, donde nos dicen, claro, pero las mujeres mismas son las que están educando a los hombres para que sean machos. Y no estamos buscando culpables, estamos buscando soluciones. Claro, porque estas mujeres que somos hoy, todavía tenemos ideas que están asociadas a la sociedad en la que fuimos educados. No es un cambio de la noche a la mañana, varita mágica. ¡Pum! Tienes un pensamiento súper feminista. No, porque en realidad tendríamos que tener un pensamiento humanista que buscara de cómo cada persona, independientemente de su género, tuviera la libertad para vivir la vida que mejor le da satisfacción y que por lo tanto va a dar mayor satisfacción a la sociedad en la que vivimos. Lilia Berta dice por ahí, mi esposo siempre me ha apoyado para que yo me desenvuelva en lo que me gusta. Me apoya para que no sé por qué no me puedo bajar. Muy bien, Lilia Torres, pero bueno, esto es, yo siempre lo digo, es
La lucha por la liberación femenina, que eventualmente nos dará una equidad para que los hombres también se liberen de sus cargas, no es de las mujeres, es también de los hombres, porque si las mujeres nos liberamos de estereotipos, también ayudamos a los hombres a liberarse de estos estereotipos de a mí nada me puede fallar, yo tengo que ser siempre el sostén de mi familia, yo no puedo sentir estas emociones, no me puedo derrumbar. ¿Saben cuántos hombres hay deprimidos? ¿Saben que la mayor incidencia de alcoholismo está relacionada con los hombres por su incapacidad para demostrar sus emociones? Porque les dijeron que los hombres no lloran, porque les dijeron que los hombres no tienen que expresar sus emociones. Los mayores también índices de suicidio se dan entre los hombres. Entonces es muy importante entender que la liberación del femenino nos va a ayudar a la liberación del masculino para tener unas relaciones mucho más estables y mucho más positivas para todos. Y por ahí dice, hay muchos, es difícil. Pláticas en pareja son muy importantes, Debbie, mi cuñis querida, son muy importantes ponerlo en marcha porque no hay mejor ejemplo para lo que los hijos ven en sus casas. Por supuesto que las pláticas en pareja son fundamentales, porque imagínense que ustedes tienen hijas y que quieren que sus hijas tengan mayores oportunidades que las de la generación anterior, porque ya tenemos un elemento progresista, porque ya sabemos que las mujeres tenemos capacidad para trabajar y para generar un impacto económico. Y entonces le estamos diciendo a la niña que ella puede hacer lo que quiera hacer. Puede ser bombero, puede Superman ser si quiere, o también puede ser la princesa del castillo, lo que ella decida, está bien. Pero esta niña ve que el manejo del dinero siempre recae en el papá, es decir, el papá siempre es el que compra, el papá siempre es el que firma, el papá es al que ella va a pedirle dinero. ¿Qué va a aprender esta niña en su tierna edad? Que el dinero es manejado por los hombres, y cuando ella quiera acceder a su propio dinero o quiera establecer relaciones donde el manejo del dinero sea par, ella va a tener que regresar a su conciencia infantil y limpiar esta memoria que le indica que solamente los hombres manejan el dinero. Entonces, si ustedes son una familia que por decisión el hombre es el proveedor y la mujer se dedica a la educación, es importante que los hijos vean a la mujer también como proveedora del dinero, de sus necesidades, porque estos son los elementos históricos que cuando crecemos, de repente las mujeres hasta nos impactan decir, pues es que hoy yo no sé cómo manejar bien el dinero porque pues en mi casa lo manejaba mi papá, ¿no? O de repente también hay estos elementos en los que, por ejemplo, si una niña ayuda a su mamá a lavar los trastes, a barrer, porque pues las mujeres son las que barren, es una responsabilidad. Pero si el hombre de repente ayuda al papá a lavar el coche, se puede ganar hasta 50 pesitos. Entonces hay elementos diferentes entre cómo somos recompensados, entre cómo buscamos nosotros nuestras recompensas, entre la responsabilidad, la obligación o aquello que me da derecho a obtener un beneficio. Claro que es cultural, se debe a elementos culturales que son los que tenemos que transformar, pero la cultura no se transforma por sí sola, la cultura la transformamos las personas con conversaciones, con escritos, con películas. La cultura es un elemento vivo, afortunadamente, así como el lenguaje, que nos va ayudando a transformar todos estos pensamientos del colectivo. Es muy muy importante. Entonces también, si quieren, pónganse a ver elementos, películas, hay muchos documentales, hay muchísima bibliografía, libros en YouTube que nos hablan de estos elementos culturales, de cómo podemos tener que hacerlo. ¿Cómo nos apoyamos realmente las mujeres? Me encanta esta pregunta. Vamos a terminar el día de hoy aquí, porque justamente la semana que entra, el martes a las 8 de la noche, vamos a hablar del concepto de sororidad. Lo que decía yo hace ratito, la cultura no se transforma sola, la cultura no tiene vida, la cultura se da transformando. Y la cultura tiene mayores avances cuando hay comunidades que estamos
trabajando de manera progresiva en lo mismo, cuando nos enfocamos, cuando las mujeres nos apoyamos, cuando las mujeres nos deshacemos de esta idea del ego, de que somos diferentes las unas de las otras. Todas somos manifestación diferente de una forma de ser mujeres. Y si nos apoyamos, podemos transformar más rápida la cultura con este elemento de sororidad, de cómo hacemos comunidad femenina, donde tengamos estas pláticas, donde hablemos incluso de las cosas que hasta nos da un poquito de vergüenza aceptar que asumimos o que pensamos o que están en nuestras prácticas, porque en estos espacios de comunidad es donde podemos hacer transformaciones individuales que eventualmente nos ayudarán a transformar la cultura. Por supuesto, Luciana Vázquez, mi hermana, que tiene un Kinder Montessori desde hace muchos años, que está enfocada también en la educación desde niños pequeños, tener el mismo peso el papá que trabaja como el de la mamá. Claro, el trabajo tiene que ver no con lo remunerado, sino tiene que ver con el esfuerzo que cada quien hace para que el hogar, para que la familia pueda subsistir y pueda tener una vida regular como la que tiene, ¿no? Entonces es muy importante en la educación también tomar en cuenta todos estos elementos. Las pláticas en pareja son fundamentales, y no solamente en pareja, las pláticas con los papás, las pláticas con los hermanos, las pláticas con los amigos, también es importante poner los temas sobre la mesa. No estamos buscando generar discusiones, lo que estamos buscando es poner reflexiones, sembrar semillas que eventualmente nos lleven a reflexionar en las conductas que hemos vivido en nuestra sociedad. Entonces, bueno, pues me despido el día de hoy. Mi nombre es Gabriela Vázquez Cobo y las espero el próximo martes a las 8 de la noche para platicar sobre el tema de sororidad y cómo las mujeres podemos ayudarnos a transformar nuestros círculos sociales y eventualmente la cultura para nosotros y para las generaciones que vienen. Bonita noche, ahora sí ya es de noche. Nos vemos.